Buenos días, gracias por vuestro interés en ver esta segunda sesión del curso breve sobre marxismo, que como sabéis consta de 5 sesiones, aproximadamente cada una de unos 30 minutos de duración. En la primera sesión hicimos una introducción general al marxismo. En esta nos vamos a centrar en un documento clave del marxismo que se llama el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista fue publicado en 1848 y redactado conjuntamente por Marx y Engels. Algunos dicen que este manifiesto no refleja realmente el pensamiento marxista y poco más o menos quieren sugerir que fue un pecadillo de juventud. Vamos a ver ahora qué es lo que dice este manifiesto comunista, que realmente contiene unas ideas muy llamativas. Hay 17 ideas claves en este manifiesto comunista, siguiendo el orden en que van apareciendo en el propio manifiesto. Este manifiesto tiene la ventaja de ser un librito muy pequeño, muy fácil de leer en apenas unas horas, y que sería como el catecismo de lo que es el marxismo. Consta de 17 puntos, que son los que están en la pantalla y que son, en primer lugar, la historia humana es una historia de lucha de clases. Segundo lugar, la burguesía es una etapa naturalmente revolucionaria. Tercero, el proletariado se desarrolla en la burguesía precisamente por el impulso de la propia burguesía. Va a llegar la revolución proletaria, punto 4, y punto 5, el objetivo fundamental es eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Punto 6, hay que abolir la personalidad burguesa. Punto 7, hay que abolir la cultura burguesa. Punto 8, hay que abolir la familia tradicional. Punto 9, hay que abolir la educación centrada en la familia. Punto 10, habla de la colectivización de la mujer. Punto 11, abolición de la patria. Punto 12, abolición de las verdades eternas. Punto 13, cómo llegar al poder. Punto 14, desaparición del Estado. Punto 15, crítica radical a todos los socialismos no marxistas. Punto 16, táctica, apoyarse en la oposición para ir demoliendo la sociedad burguesa. Y punto 17 y último, muy claro y muy evidente, muy formulado en palabras inequívocas, derrocar por la violencia el orden social existente. Vamos a ir viendo cada uno de estos 17 puntos y los vamos a ir viendo mediante frases literales tomadas del Manifiesto Comunista, que son las que a partir de ahora vais a ver en la pantalla. Todos son frases literales. Primero, la historia humana es una historia de lucha de clases, así lo dice el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista te dice que siempre ha habido clases. Por ejemplo, en la Roma antigua estaban los patricios, la nobleza, los équites, los plebeyos y los esclavos. En la Edad Media estaban los señores feudales, los grandes señores feudales, los vasallos, los maestros y oficiales de los gremios y los siervos de la gleba. Siempre ha habido clases. Estas clases en la etapa burguesa se van a subsumir en dos tipos de clases. Una, los capitalistas, y otra, los proletarios. En el Capital de Marx, en ese gran libro en extensión, la palabra clase aparece 1152 veces y se define como clase la identidad de rentas y fuentes de renta. Es decir, se pertenece a una clase u otra en función de la identidad de rentas, la fuente de donde provienen nuestras rentas y la cantidad de rentas que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la sociedad burguesa, pues tendríamos los terratenientes, cuya renta principal proviene de
ser los propietarios de la tierra, que luego alquilan o que utilizan para que trabajen en ella sus proletarios, o bien los capitalistas industriales fundamentalmente, que son los que tienen el gran capital y al cual acuden los ciudadanos a vender su fuerza de trabajo y a trabajar en ella como proletarios y recibir apenas lo que sería el salario o fuerza de trabajo. Segundo punto es la burguesía es una etapa naturalmente revolucionaria. Aunque parece que lo burgués es acomodado, Marx lo que va a venir a decir es que la burguesía, al irse desarrollando, al ir pasando los ciudadanos desde el campo, desde el medio rural a los burgos, las ciudades, han ido aumentando la burguesía, y estos que han ido pasando de las ciudades a los burgos, pues han ido empezando a trabajar en talleres, en fábricas que tenían otros que estaban ya allí en esa burguesía, pequeños comerciantes, etc. ¿Qué ha pasado? Que bueno, pues la burguesía cada vez ha tenido una tendencia a crear, a desarrollar los instrumentos de producción y a conseguir mayor productividad. Y como realmente la burguesía ha sido más productiva, ha sido exportada a todas las naciones, y todas las naciones tienen hoy en día un sello cosmopolita, todas tienen burguesía y capital. Y lo que ocurre es que la burguesía, según esta frase también literal, todas son literales del Manifiesto Comunista, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró, ese mago que ha despertado a los espíritus subterráneos y que luego ellos le dominan a él. Pues aquí es algo parecido. La burguesía ha ido haciendo crecer al proletariado y al final será el proletariado el que la devore a la propia burguesía. El desarrollo del proletariado. El proletariado ha ido surgiendo al ir emigrando las personas a los burgos y a poco a tener que vender su trabajo en los talleres que había, talleres y fábricas que se han incrementado muchísimo con la llegada del desarrollo industrial. ¿Qué ocurre al proletariado? Pues que el capitalista le quita toda iniciativa, todo encanto por su trabajo, simplemente le hace ser una persona que obedece a lo que le dice el capitalista. Es el trabajador un simple resorte de la máquina, que mueve la máquina para que ésta funcione. Y por otra parte, los gastos que supone un obrero se reducen al precio de los medios de subsistencia que necesita para vivir, porque según Marx el precio de las mercancías tiene que ver con el coste para producirlas, y el coste para producirlas depende del tiempo de trabajo necesario para producirlas, y en el caso del asalariado lo que necesita es el tiempo necesario para poder volver a reproducir su mercancía al día siguiente, es decir, tener dinero suficiente para comer, para dormir y ya está, porque con eso vuelve a trabajar al día siguiente. Se incluye ahí también el dinero para la manutención de los hijos que le sustituirán cuando él muera, de forma que siempre el trabajo siga existiendo en beneficio del capital y de la burguesía. La revolución proletaria. Los obreros empiezan a coligarse con los burgueses al incrementarse el número de proletarios. Los proletarios se unen y empiezan a luchar contra los burgueses para intentar mejoras salariales. Arrancan algún triunfo que otro, según dice el manifiesto, pero transitorio siempre. Y digamos, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes, de alguna forma simpatizan también con los proletarios luchando contra la gran burguesía, pero en realidad son conservadores. Lo que aspiran tanto el pequeño comerciante como el labriego, como todos en general, es a llegar a ser burgueses. El proletario se caracteriza por carecer de bienes de capital, y los proletarios lo que quieren hacer es cambiar este sistema burgués y destruir todos los aseguramientos y seguridades privadas de los demás. La revolución proletaria. El siervo de la gleba
mejoró al irse al Burgo, mejoró. Sin embargo, en el caso de los obreros que han venido de los campos para ir a trabajar a los talleres primero y luego a las fábricas, han empeorado. El obrero, según el manifiesto comunista, se depaupera y, por otra parte, la concentración de la riqueza se hace en cada vez menos manos, con lo cual mayor parte de gente, los que antes tenían un pequeño capital, van pasando a formar parte de ese proletariado. Y la burguesía, al ir viendo cómo va creciendo el proletariado, empieza a sentir, como dice el manifiesto, que sus pies se tambalean, las bases en las cuales se apoyan sus pies se tambalean, y que su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. El punto 5 es cuál es el objetivo de la revolución proletaria: acabar con la propiedad privada. Hay que llevar al proletariado a la conquista del poder, formar una conciencia de clase y lograr que el proletariado llegue a la conquista del poder. ¿Pero para qué? Pues los comunistas, como dice el manifiesto, pueden resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la propiedad privada. La abolición del régimen vigente de la propiedad privada, dice el propio manifiesto, ojo, no es solamente propio del comunismo, también ha ocurrido durante la Revolución Francesa, por ejemplo, y en otros momentos de la historia. Y dice, con palabras literales, el manifiesto: os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, como si ya la propiedad privada no estuviese abolida para las 9/10 partes de los ciudadanos de la población. Por tanto, si ya está abolida para casi todos, solamente la queremos abolir para un pequeño grupo más. No es tan dramático. Punto 6. Abolición de la personalidad burguesa. El vivir en una sociedad burguesa va haciendo que sea aquellos los que tienen el poder burgués, los que tienen el capital, los que tienen posibilidad de iniciativa y de libertad. Pero los proletarios no tienen esa posibilidad, carecen de iniciativa y de personalidad. Y entonces, por eso, es por lo que Marx y Engels dicen: aspiramos a ver abolidas la personalidad, la independencia y la libertad burguesa. Abolamos la personalidad burguesa, que en realidad es solo para unos pocos y que no beneficia a los demás, y que esto ya no tiene sentido. Hay que eliminarlo. Hay que abolir la cultura burguesa también, la cultura de clases, porque a fin de cuentas la cultura lo que hace es montar una especie de sistema que justifica la existencia de las clases. La propiedad, el llegar a conseguir tener la propiedad, las novelas, el teatro, todo esto que tiene que ver con esa personalidad burguesa está amparado por la cultura burguesa. Entonces, la cultura burguesa no es ni más ni menos que una superestructura que es el resultado del producto, no es más que otra cosa que el resultado del régimen burgués de propiedad y de producción, que genera todas estas cosas, el que va en busca de riqueza, etcétera, etcétera. La abolición de la familia. Abolición de la familia. Al hablar de estas intenciones satánicas de los comunistas, hasta los más radicales gritan de escándalo. Pero, dice el propio manifiesto, ¿en qué se funda la familia actual? La familia burguesa, en el capital y en el lucro privado. Inclusive hasta las familias, las bodas, se conciertan por intereses, con lo cual esta sería un poco la visión que tiene el marxismo de la familia actual. Luego, la familia no vale la pena, no es una familia real. De hecho, en el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se hacen muchas reflexiones en este sentido, si bien al final concluye en que no se sabe el día que se llegue a implantar la dictadura comunista primero y ese mundo hipotético feliz socialista, qué va a pasar con la familia. Por otra parte, lo que sí que hay que hacer es abolir la educación centrada en la familia. ¿Por qué? Pues para evitar que siga transmitiendo un sistema, digamos, de explotación de los hijos dependen de los padres, del marco patriarcal, trabajan en las tierras del padre, en el taller del padre, etcétera, etcétera. Entonces dicen los comunistas, dicen Marx y Engels, abolamos
la educación centrada en la familia y hagamos que se suplante la educación doméstica por una educación social que evite reproducir estos patrones de conducta. La colectivización de la mujer. Este es un tema también llamativo del Manifiesto Comunista, puesto que siempre se ha planteado al final, y partiendo del origen, dice, si supuestamente, como dice Engels en El origen de la familia, al principio todos éramos hombres y mujeres de todos, ¿qué pasará cuando lleguemos al final? Es decir, hemos recorrido un camino en el cual ha aparecido la propiedad privada, todo eso ha generado una serie de problemas, la propiedad al final se ha concretado en el tema del mundo capitalista y proletario, y ahora, ¿qué pasará cuando se produzca la revolución proletaria? ¿A qué tipo de familia llegaremos? Y entonces el manifiesto dice, pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a coro la burguesía entera, que pretendéis colectivizar a las mujeres. El burgués, dice el manifiesto, no ve en su mujer más que un simplemente instrumento de producción para generar hijos y para mantener la casa. Y no puede por menos que pensar el burgués que el régimen colectivo que hablamos los comunistas se hará extensivo también a la mujer. ¿Qué es lo que dice el Manifiesto Comunista? Critica esto y dice literalmente, esos alardes de indignación no tienen sentido, porque nuestros burgueses, no bastándoles con tener a su disposición a las mujeres e hijos de los proletarios, y no hablemos de la prostitución también, sienten una grandísima fruición en seducirse unos a otros las mujeres. Luego, entonces, ¿de qué estamos hablando con la colectivización de la mujer? Dice, el matrimonio burgués es ya la comunidad de las esposas. ¿Y qué es lo que se podría reprochar a los comunistas? Como mucho, lo que se podría reprochar a los comunistas sería pretender sustituir este hipócrita y recatado régimen colectivo por una colectivización oficial franca y abierta de la mujer. El punto 11, abolición de la patria. A los comunistas también se les reprocha, dice el manifiesto, el que queramos abolir la patria. Pero dice, los trabajadores no tienen patria, mal se les puede quitar lo que no tienen. Por otra parte, la burguesía, el librecambio, el mercado mundial van borrando cada vez más las diferencias y los antagonismos nacionales. Y el triunfo del proletariado acabará por hacerlos desaparecer. En la medida, por otra parte, en que vaya desapareciendo la explotación dentro de las naciones, también desaparecerá la explotación de unas naciones por otras, y con ello se borrará la hostilidad de las naciones entre sí. En suma, la patria no es ni más ni menos que una creación de la cultura burguesa que también procede que desaparezca. Abolición de las verdades eternas. Claro, se critica o se afirma que el mundo siempre ha tenido verdades eternas, la bondad, el bien, la libertad, la justicia, etcétera, etcétera, y que siempre hay un fondo común en todo, y una religión, etcétera, etcétera. Y se dice que por tanto existen unas verdades eternas, comunes a todas las sociedades y a todas las etapas del progreso de la sociedad, y que el comunismo quiere destruir todo esto. Y dice, en conclusión, después de decir de estas frases anteriores, el Manifiesto Comunista dice, pues sí, la revolución comunista viene a romper de la manera más radical con el régimen tradicional de propiedad. Y nada tiene de extraño que al romper con ese régimen de propiedad también se rompan con las ideas tradicionales, es decir, con las verdades eternas tradicionales. ¿Cómo llegar al poder? El objetivo de la revolución es al final que el proletariado llegue al poder, y para eso lo que irá es intentando ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, es decir, poco a poco irles expropiando, véase el caso por ejemplo de Venezuela, para ir llegando a un sistema centralizado gobernado por el Estado. Claro, para eso es necesario ejercer
una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción. Recuérdense las famosas frases de Chávez, el venezolano presidente Chávez: exprópiese, exprópiese, exprópiese. Bueno, pues eso es una manifestación del marxismo, ir expropiando cosas sin más. La expropiación es algo contemplado en las sociedades modernas, pero expropiación con una justa compensación. Mientras que dentro del esquema marxista decir, no, exprópiese, porque todo esto lo que crea es problemas y hay que eliminar las fuentes de problema obviamente sin indemnización. Algunas medidas que se sugerían por Marx en aquella época, pues la expropiación de la propiedad, un fuerte impuesto progresivo, la abolición del derecho de herencia, el famoso tema del impuesto de sucesiones de hoy, es decir, eliminar el derecho de transmitir a los descendientes la herencia, un banco centralizado público en lugar de bancos privados, la nacionalización de los transportes, la nacionalización de las fábricas, es decir, que todo fuera el poder del Estado. Es curioso cómo este tema marxista fue reproducido de alguna forma también por sistemas fascistas o pseudofascistas, Mussolini, Franco también, el INI, el Instituto Nacional de Industria, que era un intento de tener una serie de grandes industrias estatales para promover el desarrollo. INI, que por cierto fue después disuelto mediante la actuación primero de Felipe González y luego del presidente Aznar, de ambos. La desaparición del Estado. El concepto que tiene el marxismo del Estado es simplemente un instrumento de opresión para garantizar que se mantiene el orden y que los proletarios no se pueden rebelar. Claro, cuando se haga la revolución proletaria, ese Estado desaparecerá. ¿Qué quedará entonces? Aquí hay una situación un poco difícil, pues según dice el manifiesto comunista, lo que lo sustituirá al Estado será una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Son palabras muy bonitas, pero que nunca se han llevado a la práctica. Recordemos los 72 años de la Unión Soviética hasta que cayó el muro de Berlín, y realmente esa famosa asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos, bueno, pues no va a ser así, no va a ser esa sociedad libre, o por lo menos hasta ahora no se ha demostrado nunca. Crítica al radical al socialismo no marxista. Esto es muy importante, porque muchas veces se piensa que el socialismo es compatible con el marxismo. Y el propio Marx lo decía, criticaba al socialismo alemán y decía que realmente al final lo que buscaba era mejoras para los obreros, las que fueran, en las luchas sindicales, etcétera, etcétera, pero que no planteaba la lucha de clases ni la eliminación de la propiedad privada. Lo mismo dice inclusive de Proudhon, que era el cabeza del anarquismo y que decía frases tan importantes como la propiedad es un robo y siempre el capital explota al trabajador. Frases que suenan perfectamente marxistas. Sin embargo, ese socialismo anarquista de Proudhon, Marx lo criticaba porque veía que Proudhon no se daba cuenta de que el régimen burgués de producción solo se puede abolir por la violencia, y que Proudhon lo que era partidario era de un proceso de tolerancia para que las cosas fuesen evolucionando paulatinamente. También a otros socialismos también los critica, al socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier, de Owen. Dice que bueno, al final era una especie de socialismo romántico que no cambiaba realmente las cosas. Estos socialismos aspiran a mejorar las condiciones de los individuos, quieren buscar que la sociedad se entienda para que todos vivan mejor,
pero rechazan todo lo que sea acción política y muy especialmente la revolucionaria. Y entonces Marx y Engels dicen, estos son pequeños experimentos que naturalmente siempre fallan y que por tanto hay que dejar de lado. No al socialismo no marxista. Apoyarse en los partidos de la oposición para ir demoliendo la sociedad burguesa. El manifiesto señala cómo el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía mientras ésta actúe revolucionariamente. Recordemos el caso de Nicaragua o de la propia Cuba, que empiezan a luchar contra una burguesía dictatorial que existía en esos países y se alían comunistas con los otros, con los burgueses que querían modificar la situación. Pero al final son los comunistas, son los marxistas los que se apropian, llegan al poder, se apropian del poder y entonces empiezan todo su proceso de eliminación de la propiedad privada. Es necesario, dicen Marx y Engels, afirmar en los proletarios la conciencia del antagonismo hostil que les separa a la burguesía del proletariado, para que en el momento adecuado se puedan volver contra la propia burguesía, de la forma que en el mismo instante en que sean derrocadas las clases revolucionarias comience automáticamente la lucha contra la burguesía. Y por último, la frase final, el tema final del manifiesto, que vale la pena leerlo literalmente: derrocar por la violencia el orden social existente. Y dice: los comunistas apoyan en todas partes cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político existente, con el pretexto de que sea una cierta dictadura o que sea un régimen burgués, etcétera, etcétera. En todos estos movimientos se pone de relieve el régimen de propiedad como la cuestión fundamental. Hay una serie de ricachones, hay que hacer la reforma agraria, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, que es la cuestión fundamental a resolver. Y entonces, dice el manifiesto, los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si lo quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder como no sean sus cadenas, tienen en cambio un mundo entero para ganar. Proletarios de todos los países unidos. Pues bien, con esto habéis visto las ideas esenciales del manifiesto comunista, que son realmente las ideas esenciales del marxismo, expresadas de una forma muy sencilla, muy sintética, en el manifiesto comunista, que no es otra cosa que el catecismo comunista, y que yo recomiendo leer. Es breve de leer, rápido, es bastante claro de redacción, sin ningún problema, y os permitirá entender la idea básica del marxismo. Por otra parte, estas ideas de este catecismo, ¿dónde se fundamentan? ¿Dónde aparecen más explicadas? Aparecen más explicadas en tres grandes libros fundamentales, que son El Capital de Marx, que es el que veremos en la próxima sesión, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que no nos va a dar tiempo probablemente a verlo en la próxima sesión, habrá que dedicarle un capítulo íntegro a él, y Del socialismo utópico al socialismo científico, que es donde de alguna forma más detallada se explican estas críticas que el marxismo hace a los socialismos no marxistas, a los cuales más pronto o más tarde contribuye a eliminar. Bien, pues en la próxima sesión intentaremos presentar las ideas del Capital de Marx. No creo que podamos presentar las del origen de la familia, porque sería una sesión muy larga. Y nada más, muchas gracias, que si queréis dialogar sobre estos temas me podéis enviar un email a este correo mío, esm@pensadoresinfronteras.org, y si queréis el material, el PowerPoint y otros materiales que tengo del marxismo, pues también me los podéis pedir escribiéndome a ese email. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.